Vengan benditos de mi Padre. Acabamos de escuchar una de las parábolas escatológicas del Evangelio de San Mateo. Están contenidas en el capítulo 25. Y en esta parábola, que es muy gráfica, muy plástica, el Señor describe cómo va a ser el juicio final. Esa es la descripción que el Señor nos presenta en estas páginas del Evangelio. Y cómo el Señor explica que al final de los tiempos serán congregadas todas las naciones y va a separar a unos a la izquierda y otros a la derecha. ¿Quiénes irán a la derecha? Aquellos que han obrado el bien. Porque el Señor dice, oye, estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber. Y a eso les llama, vengan benditos de mi Padre. La bendición viene del Padre. En cambio, a los otros, a los que pone a la izquierda, dice el Señor, apártense de mí, malditos. Miren que no dice malditos de mi Padre. En la anterior sí dice benditos de mi Padre. Acá no dice malditos de mi Padre, porque Dios no maldice. Solo dice malditos. Y es porque con esta parábola y con esta sutil distinción, el Señor lo que nos quiere hacer ver es que al final son nuestras obras las que van a determinar el juicio. Dios es un juez justo y misericordioso, eso no lo dudamos. Pero son nuestras obras, como hemos vivido durante nuestro curso terrenal, son las obras las que determinan la calidad de nuestro juicio. Y esto es interesante porque al final no es el Señor el que condena lo que hemos dicho. Dice, vengan benditos de mi Padre, pero no dice, apártense de mí, malditos de mi Padre, como si el Padre maldijera y condenara. No, son nuestras obras las que determinan nuestro estado final. Y esas obras son obras de caridad, o deben ser obras de caridad. Porque al final, como dice el catecismo, se muere como se ha vivido. Y esta parábola lo refleja bastante bien. La vida que ha llevado aquel que ha dado de comer al hambriento, que ha hospedado al forastero, de aquel que ha visitado al enfermo, esa vida al final se va a reflejar en la muerte y en el juicio. Se muere como se ha vivido. Celebrar la conmemoración de los fieles difuntos nos pone de cara, de frente a la muerte, que es una realidad. Es algo que no vamos a evitar. Ayer celebrábamos a los santos del cielo y nos acordábamos de ellos y de su intercesión y de su ejemplo. Hoy, en cambio, la Iglesia nos pone para nuestra reflexión el tema de la muerte. Un tema que en algunos ambientes se ha convertido en un tabú. Es mejor no hablar de la muerte. Detrás de esto hay toda una postura filosófica que dice que de las cosas del origen y de las cosas del final, mejor no hablar. Entonces, si no hablas del origen y no piensas que la vida tiene un origen divino, fácilmente te la saltas y promueves o concedes el aborto. Y del final, tampoco hablemos del final, porque al final, si sabes que después de esta vida te vas a encontrar con algo en el más allá o con alguien en el más allá, mejor no hablemos. Y si no hablamos de ello, es fácil conceder, lastimosamente, la eutanasia. ¿Por qué? Porque los temas del origen y del final siempre nos llevan a Dios, al final. Por eso la muerte se ha convertido en un tabú. Mejor no hablar de la muerte. Nunca me voy a olvidar esa anécdota que me tocó, ya alguno me lo habrá escuchado ya antes, ¿no? Una vez me tocó preparar una misa de funeral. Entonces, antes de la misa, te entrevistas con la familia.
Y la familia te empieza a contar, pues, lo bueno que era el difunto. Evidentemente, no te van a contar lo malo, ¿no? Entonces te empiezan a contar las cosas buenas, de que murió, para que uno más o menos sepa de qué va a hablar, cuántos años tenía, tal. Bueno, terminada la conversación o los datos que me daba la familia, me dijo: padre, queremos que, pues muy bien, hable en la misa y tal, pero que no hable de la muerte. Yo digo, ¿cómo? Si es un funeral, es inevitable hablar de la muerte. Entonces le pregunté, ¿y por qué usted quiere que en la misa de un funeral yo no hable de la muerte? ¿Por qué? Dice, es que los niños se van a traumar. ¿Y cuántos años tienen los niños? Le pregunté. 20 y 25. Entonces uno dice, oye, estos habrán visto más muertes en una película y en un videojuego que lo que ustedes y yo hemos visto. Entonces uno dice, ¿qué pasa allí? No se habla de la muerte. Y es importante hablar de ella. Es importante tocar el tema. Es importante reconocer que todos los que estamos aquí vamos a pasar por el umbral de la muerte. Más tarde o más temprano, todos vamos a pasar. Y ocultar esa verdad, negarla o dejar de hablar de ella, es negativo para el alma. No nos conviene. Conviene de vez en cuando, tampoco se trata de tener una obsesión con la muerte, no, pero conviene de vez en cuando encarar el tema. Y decir, oye, yo mañana puedo ya no estar aquí. Yo mañana quizás ya no esté en este mundo. Hay que encararlo. Y vivir de cara a la muerte, sirviendo a los demás. La vida que tenemos es corta. Y el Señor, en esa corta vida que tenemos, lo que quiere es que la llenemos de amor, que sirvamos a los demás. Lo que hemos visto en la parábola del Evangelio de hoy. Eso es al final lo que cuenta. Al final de nuestra vida, lo que cuenta son las obras buenas que hayamos hecho. El resto no cuenta. Piénsalo, sin caer o recargar con tintes dramáticos, ¿no? Si yo tuviera que presentarme ante el Señor esta noche, ¿cómo llegaría yo a ese momento? ¿Con el corazón lleno de caridad? ¿Con las manos llenas de obras de servicio, de misericordia a aquellos que tanto lo han necesitado? ¿Cómo yo me voy a enfrentar en ese momento? Hablar de la muerte es un tema importante, sin pensar que va a ser traumático, ¿no? Como la señora y sus niños, ¿no? Pero decir, oye, hay que hablarlo, hay que meditarlo, hay que reflexionar sobre el tema. Pero no para quedarnos en la situación más dura, ¿no? Y decir que, ¿no?, de lo terrible que es el cortar una vida, sino para levantar o fomentar en nosotros la esperanza, porque la muerte no es el final del camino. Después de la muerte, la resurrección. Resucitaremos. Este mundo pasará y vamos a resucitar. Y confiamos por la misericordia del Señor resucitar para la gloria, para el cielo. Es lo que queremos. La vida, lo diremos más adelante en el prefacio, con la muerte no se pierde, se transforma. Deseamos gozar del cielo y al final de los tiempos, la resurrección final. Conmemorar a los fieles difuntos es también pedir por todos nuestros familiares, amigos que ya han partido de este mundo. Rezar por ellos, constantemente, hacerlo siempre.
deseando también que cuando en algún momento nos muramos, ojalá también haya gente que rece por nosotros. Vamos a pedirle al Señor, pues, que este tema, en este mes de noviembre, es propicio meditarlo. Este tema de la muerte, pues, forme parte de nuestra vida, sin tener miedo, porque el cristiano no tiene miedo. Vamos a ver, no negamos que la muerte causa un poquito de miedo. Eso es verdad. Hasta las personas más santas lo han tenido. Pero sabemos que tras cruzar el umbral de la muerte nos vamos a encontrar con Dios. Y gozaremos de Él. Y eso es lo que queremos. Llevemos, por tanto, una vida santa. Lo hemos dicho ayer. Una vida llena de caridad, llena de amor. Que el Señor, pues, y la Virgen Santísima nos ayuden a vivir de cara a ese momento. Vivir cada día como si fuera el último. Entregados a los demás, amando a los demás, con la esperanza de la resurrección. Que nuestra Madre nos ayude con este propósito. Que así sea.